Muy buenos días. Alerta roja de los evangelistas climáticos. El hielo marino del Ártico podría desaparecer por completo en septiembre del 2030. Es la gran conclusión de un reciente trabajo publicado en una revista científica que entre ese año dice y entre 2050 se va a producir la sequía total de hielo en el Ártico, aunque los países llegarán a acuerdos y se esforzarán por recortar emisiones. A lo largo de un año natural, la extensión de hielo del Ártico varía y en el mes de septiembre es habitual que se reduzca después de los meses más cálidos. Sin embargo, según la NASA, está disminuyendo en todas las épocas del año porque el Ártico estaría calentándose más del doble de rápido que en el resto del mundo. Esto que les acabo de contar les sonará a noticias pasadas, a algo que ya le han mencionado en no una, sino en varias ocasiones. Si analizamos la cronología del estudio del cambio climático, vemos cómo los alarmistas han fallado en sus predicciones. Sobre el hielo en el Ártico, en 2008 dijeron que desaparecería en 2018. Un año después, en el 2009, sentenciaron que sería en 2014. A los siguientes años volvieron a cambiar de opinión y entonces ya se hablaba que sería en el 2015. Ahora en 2023 dicen que será en 2030. Si la historia se repite, veremos cómo se siguen haciendo locuras políticas, bailando el agua a las élites globalistas, en las que el ciudadano siempre es el peor parado. En nombre de la Agenda 2030 o de las directrices verdes se ha llegado a plantear matar a 200.000 vacas en Irlanda o no consumir carne. Los agoreros del clima y doctrinarios apocalípticos pueden volver a errar en sus predicciones, pero para entonces, de seguir así, ya nos habrán dicho cómo tenemos que vivir sin que nadie haya alzado la voz. ¿Sabes cuántas toneladas de CO2 emite China? ¿Y cuántas emite España? Bueno, China emite 12.500 millones de toneladas. España 295. Creo que es muy importante apretar España para que reduzca las emisiones de CO2, porque a este paso, o sea, yo de verdad te digo, no sé, o alguien no ha hecho los deberes o no estudió ciencias y está más bien por la cosa del latín. Pero, joder, es que China... Perdón. Teresa Rivera... Alejo Vidal Cuadras, pero buenos que días. No te han dado la palabra todavía. Es que no Pero se ha adelantado, entonces ya le saludo. A Julio no se le puede interrumpir mientras está en su presentación. Claro. Él lo sabe. Yo lo sé, me he hecho la bronca un día, desde entonces estoy callado. Es que es verdad. No, yo iba a preguntar si Teresa Rivera sabía eso, nada más. Preséntale a Alejo. Alejo Vidal Cuadras, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, todos los que nos hemos preocupado de informarnos bien sobre la cuestión climática, hemos llegado a una conclusión, y es que lo que está sucediendo, que efectivamente se está produciendo un cambio del clima hacia una elevación de la temperatura media, corresponde a un ciclo natural, es decir, no tiene un origen antropogénico. O sea, hay cantidad de estudios de gente extraordinariamente competente que lo demuestran. Lo que pasa es que la doctrina oficial del IPCC de Naciones Unidas están empeñados en eso y todo lo que se aparte de esa ortodoxia lo silencian o lo descalifican o lo denigran. Pero vamos, yo, ya digo, me he preocupado de leer mucho sobre ello. Está claro que la influencia antropogénica en este cambio de clima es mínima. Entonces, todo el esfuerzo deberíamos hacerlo para prepararnos, es decir, lo que se llama adaptación. Hay dos estrategias, adaptación y mitigación. La mitigación, por desgracia, no estamos a tiempo ya, aparte de que, como digo, la influencia es muy pequeña. Entonces deberíamos estar poniendo mucho esfuerzo. Por favor, interrúmpele, Isaac. En adaptarnos. Yo no interrumpo, interrúmpele, que luego me echáis la bronca. No, porque claro, es en que adaptarnos. me parece tan injusto esto. Vamos a ver, he dicho que Aquí vamos controlando los tiempos. Alejo se extiende un poco en la primera intervención, luego se la corta por el otro lado. Es tan injusto, primero porque Frankie debería haber hablado antes. Pero a Frankie le voy a saludar al último. Isaac Parejo, muy buenos días. Está usted oscureciendo mi mensaje. Este es un programa que conserva sus tradiciones. Bueno, ¿me dejáis hablar o os acuso de homofobia?
Vosotros veréis. Bueno. Como Alicia. Lo que dice Alejo, don Alejo, es verdad. O sea, hay muchos estudios que hablan de que el cambio climático que se está produciendo no tiene que ver con el factor humano. Lo que pasa es que los medios de comunicación y los organismos oficiales siempre nos dicen que el 99% de los estudios hablan del cambio climático antropogénico, pero claro, lo que no te dicen es que ese 99% de los estudios que se publican en los medios oficiales y en los medios relacionados con la ONU. Los otros estudios, esos se mantienen en otras webs o en otras partes, en otros departamentos que no son tan vistosos ni son tan difundidos. Entonces, claro, hay muchos científicos, de hecho, viven con miedo a publicar determinados estudios porque saben que si publican determinadas cosas que contradigan la versión oficial, están condenados al ostracismo y están condenados a que no les publiquen nunca jamás nada en ninguna revista. Eso es lo que pasa. Respecto a la contaminación, pues es verdad, hay 4 países o 3 países que son China, Rusia, Estados Unidos y la India, que emiten más de la mitad de la contaminación mundial. España creo que es el 0,8% de la contaminación y, sin embargo, los que más esfuerzos hacen por reducir la contaminación siempre son los mismos. Siempre son España, Francia, bueno, la Unión Europea en general, mientras tenemos, pues eso, China, bien lo ha dicho Julio, que emite 12, ¿cuánto ha dicho? 12.500 millones de toneladas. Megatoneladas se llaman. Megatoneladas, y bueno, y China no hace ningún tipo de esfuerzo por reducir la contaminación. Entonces, mientras ese gigante no reduzca un solo gramo de contaminación, ya puede Europa entera dejar de usar el coche y plantar un árbol en lugar de donde hay cada coche aparcado, que no va a pasar absolutamente nada. Y bueno, y respecto también a los augurios climáticos, hoy he visto una noticia en la Gaceta de la Iberosfera donde dice que las Maldivas, que iban a dejar de existir en 2018 porque se les iba a tragar el Índico, resulta que acaban de inaugurar un aeropuerto a nivel del mar. Y van a estar bajo el mar. Y por último lugar, pero no por ello menos importante, Josep María Francas. Muy buenos días. Pues muy buenos días. Yo iba a hablar de Cuca Gamarra, pero voy a cambiar el tercio porque he visto puedes hablar de lo que quieras. No, hombre, ya que habéis enfocado el tema de No, pero pasa de las musas al teatro. De lo antropológico de esto, pues yo recordaré, como siempre que sale el tema del cambio climático, siempre recuerdo alguna cifra del tema volcánico que a mí me parece súper interesante. Yo hoy voy a poner un ejemplo, solamente uno. 1783, un volcán en Islandia que se llamaba Laki cambió la temperatura del hemisferio norte 3 grados, la bajó 3 grados, 1783. Estamos discutiendo que en los últimos años, a base de hacer el bestia todos los humanos y humanas, faltaría más, conseguiremos aumentar la temperatura o bajarla, aumentarla un par de grados. Bueno, pues esto, con que venga un volcán, se va a freír espárragos 3 grados. Recuerdo además que hay una zona volcánica por ahí, en la zona italiana, todo ahí, que está en preerupción, o sea, eso cualquier día explota y el día que explote no os preocupéis de la temperatura, que no tendremos ningún problema con temperaturas. Bajará, bueno, al lado se va a quemar todo, pero a unos kilómetros bajará salvajemente porque las cenizas tapan el sol y es como si estuviéramos en una noche eterna. Pero nada, pero como no lo quieren, yo creo que no es que no lo sepan, es que hay intereses detrás de eso, porque lo que es absurdo es que la civilización esté en peligro, la civilización tal como la entendemos, y la economía de medio mundo esté en peligro por una cosa que no tenemos ningún futuro. Ni el hombre ha cambiado para mal, ni tiene ninguna capacidad de cambiarlo para bien, que eso es lo peor. Ninguna capacidad de cambiarlo para bien. Yo siempre he tenido una duda respecto al aumento de la temperatura en los últimos 150 años, que siempre se habla del aumento de 1,1 grados en los últimos 150 años. Y yo siempre digo que ¿cómo es posible que se pueda medir o relacionar y comparar la forma de medición de temperatura de hoy con todas las estaciones climáticas que hay en el mundo con la de hace 150 años, cuando evidentemente la forma era más rudimentaria? Entonces, ¿de qué manera, cómo es posible que todo un aparato climático se arme en torno a un aumento de temperatura que se está comparando con una medición de hace 150 años? Totalmente. Es que no lo entiendo, sinceramente. Es que primero habría es como cuando se dice el dato más alto de la serie histórica y ves que la serie histórica comenzó en el año 90. Pues pero claro, suena mejor. Pero en fin, ninguna serie histórica empieza ahí, ¿eh? Luego volveremos claro, al asunto del cambio 1860. climático, les mostraremos qué es lo que dice esa investigación publicada en esa revista científica y repasaremos también cronológicamente de nuevo cuáles son todas esas predicciones fallidas de muchos científicos e investigadores.
No son pocas las veces que hemos escuchado predicciones sobre el cambio climático, que es el año más caliente desde que hay registros hasta fuertes inundaciones que harían desaparecer pueblos enteros, pasando por el tan nombrado efecto invernadero. El último estudio revela que el Ártico se quedará sin hielo en 2030, 10 años antes de lo previsto. Todavía no podemos saber si esto finalmente se hará realidad, pero normalmente las predicciones meteorológicas de este tipo no lo han sido tanto. Y es que si hacemos un breve repaso, vemos como casi todas han sido fallidas. En 1967 se aseguró que la superpoblación conllevaría una hambruna terrible para 1975. En el 69 se dijo que toda esa población desaparecería en 1989 por una nube de vapor azul. A principios de los años 70, varios estudios confirmaron que América iba a sufrir racionamiento de agua en 1974 y de alimentos en 1980. Años después, en el 88, los científicos dijeron que las Islas Maldivas iban a desaparecer bajo el agua. En el año 2000 se esperaba además que la subida del nivel del mar destruiría la mayoría de los países, y en ese año también se confirmó que los más pequeños no sabrían qué es la nieve. Pero sin duda las predicciones más catastróficas siempre han señalado al hielo del Ártico. En 2008 se aseguró que desaparecería en 10 años, en 2009 recortaron al año 2014 y en 2013 aumentaron esas predicciones al año 2015. Ahora apuntan ya al 2030. Unas predicciones bastante fallidas sobre el tan temido cambio climático que hace que muchas personas se preocupen por algo que de momento no pasa. Ahora sí llevamos años y años, ¿eh? A ver, es que hay un comodín para esto, no sé si lo sabéis, que hay un comodín cuando tú les dices, no, es que había unas predicciones aquí y luego han fallado, te dicen, no, es que esto estaba basado en artículos de prensa, de periódicos que malinterpretaban los datos que los científicos estaban diciendo. Porque yo muchas veces saco un recorte de prensa, creo que del Mundo, de principios de los 2000, que decía que la costa de la Comunidad Valenciana iba a desaparecer como en el 2015 o así, porque iba a subir el nivel del mar y iba a desaparecer la costa. Bueno, pues llegó el 2015, evidentemente, ahí está. De hecho, yo me voy a venir dentro de 2 semanas y la costa está donde estaba siempre. Y claro, yo cuando sacas eso te aparecen los expertos climáticos a decirte, no, es que ese artículo que te estás sacando malinterpretaba los datos científicos que no decían en ningún momento que la costa iba a desaparecer. Entonces siempre tienen ese comodín, ¿no? Yo un día estaba discutiendo por Twitter con un experto climático de estos y le decía, bueno, ¿qué pasa si abril de este año supuestamente es el mes más caluroso, ¿no? Que decís de la historia o algo así, de que hay registro? Digo, ¿qué pasa si el año que viene, de repente, en abril del año que viene, volvemos a las temperaturas típicas de abril? Y dice, bueno, pues eso también significará que hay un cambio climático. Digo, vamos a ver, entonces, si hay un abril muy caluroso, es cambio climático. Si la temperatura es normal, también es cambio climático. Si llueve, es cambio climático. Si hace calor, es cambio climático. Entonces, claro, lo tienen pillado por tantos sitios que es que al final no puedes decirles nada porque todo al final se resume en cambio climático, tanto si la temperatura es extrema como si la temperatura es normal. Es que, a ver, bueno, yo no sé el concepto porque sé que hay quien discute de cambio climático a cambio del clima, y entonces hay gente que dice que una cosa global, tal, no sé qué, bueno, lo que sea, el cambio de lo que sea, solo lleva 15.000 millones de años aproximadamente. Es decir, desde que se produce el Big Bang, que es la concentración máxima de la materia y la expansión del universo, cambia todo. 14.000. Y va a cambiar 14.500. 500 millones de años. Y eso va a cambiar hasta que desaparezca todo, que yo no sé cuándo será porque el curso de profetas lo suspendí. Dice que se está contrayendo otra vez. Bueno, pues cuando se contraiga, yo lo he suspendido, con lo cual no lo sé. Pero cambio se produce. El problema no está en que haya cambio, porque hay cambio seguro. El problema está en quién causa el cambio. Antes Alejo ha dicho que son ciclos naturales, hay quien dice que no son ciclos naturales. Es algo muy me da igual. Lo que está claro es que no es antropogénico, eso me parece que es evidente que no es antropogénico. Con lo cual, si no es antropogénico para cambiarlo, no es antropogénico para descambiarlo. Efectivamente, por eso digo que es un pensamiento muy antropocéntrico, el pensar que el hombre tiene la capacidad de cambiar el clima en tan solo 150 años desde la Revolución Industrial. Ninguna glaciación no produjo el hombre. Y es un cambio mucho más bestia que el de ahora. ¿Cuántas extinciones masivas ha habido en la Ninguna la ha producido el hombre. En tiempo geológico... Es 1 millón de años. La Tierra tiene 4.500 millones de años de antigüedad. Bueno. Y 3 días. 3 días. O sea, yo cuando la gente dice que tiene 4.500 millones de años, en digo, esos 4.000, en esos 4.500 millones de años ha pasado de todo, ¿no? Ha habido cambios de la composición atmosférica, del clima, bueno, y
ya en términos históricos, o sea, cuando hay registro histórico humano, ha habido épocas de fríos y calentamientos, la pequeña edad de hielo, el calentamiento en la Edad Media, ¿verdad? La pequeña edad de hielo, siglo VI. Que hizo que Groenlandia fuera una tierra verde, Greenland, los vikingos fueron allí. Después vino la pequeña edad de hielo, con lo cual los vikingos desaparecieron de Groenlandia porque bajaron. Los esquimales los mataron y además se quedaron sin pastos para el ganado, ¿no? Entonces, ha habido a lo largo de tiempo histórico cambios de clima superiores a esos que nos anuncian ahora. A 1,1 grado que ha subido en 150 años. 1,1 grado que ha subido la temperatura en 150 años. Claro, y entonces y la humanidad ha sobrevivido. Entonces, toda esta histeria climática lo que está provocando es la ruina de mucha gente y, aparte de eso, en los países que han de desarrollarse todavía, los países en vías de desarrollo, ellos nos dicen, oiga, yo estoy dispuesto a descarbonizarme, pero déjeme carbonizar primero. O sea, primero me carbonizo y puedo dar de comer a la gente, le puedo dar calefacción, una nevera o aire acondicionado y le puedo dar alimentos y entonces cuando ya esté en este punto ya me descarbonizaré. Es decir, todo es un disparate, es un disparate. Y, sin embargo, ese disparate es un dogma. Se ha apoderado de las instituciones internacionales y de los medios de comunicación y de la opinión y estamos prisioneros de ese dogma y el que lo combate es negacionista. Anatemizado. Es que además se contradicen Anatema, sus propios... es condenado al ostracismo, es cancelado, ¿no? Sí. Entonces, claro, pero además, mira que hay una cosa súper de sentido común que parece que no tenga nada que ver. O sea, si vamos tan mal, si nos estamos cargando todo, si estamos metiendo mala química en la atmósfera, en todos lados, ¿por qué ahora mismo vivimos mucho más cada año que pasa? Porque la especie humana antes vivía 50 años si llegaba, o 40 y pico, y 30 y pico, y ahora estamos hablando de que podemos 80, pasar a los 100, sí. Ahora estamos en 80 y pico, podemos acabar pasando a los 100. O sea, si tan mal lo estamos haciendo, si el clima mata a tanta gente, si tanto CO2 nos manda a la mierda, ¿cómo puede ser que vivamos más? Por cierto, yo cada vez que sale eso recuerdo que sin CO2 no hay vegetales y sin vegetales no hay producción de materia orgánica. Se contradicen en sus propios datos, además, porque cuando te dicen que tal temperatura es la primera vez que se alcanza, desde que hay registro, luego te vas a los registros y es mentira, luego te encuentras siempre algún año donde se ha superado esa temperatura, porque lo que hacen es cogerte la temperatura que se ha alcanzado en determinada estación meteorológica y te la comparan con otra temperatura de otra estación meteorológica distinta. Pero en esa estación meteorológica ha hecho una temperatura menor. Entonces, claro, siempre lo tienen muy bien pillado porque te cogen las temperaturas que les interesa de las determinadas estaciones meteorológicas. Yo creo que... Ojo con eso de la esperanza de vida, Josep María, porque, vamos a ver, desde que existe la penicilina, yo creo que el cambio fue radical, hasta donde yo sé, ¿eh? Pero es que antes en la esperanza de vida contaba la mortalidad infantil, que era brutal. Claro. Es decir, que había un montón de gente que moría entre los 1 y los 5 años. Y antes del 1 también. Claro. Por la apoxia. Por tanto, en la media que se hacía de esperanza de vida, había un dato... Sí, hombre. Pero Immanuel Kant, que vive de 1724 a 1804, es decir, siglo XVIII, vivió 80 años. Ya, pero yo creo que nadie duda que ahora mismo las poblaciones europeas más avanzadas, es decir, las que más porquería vierten a todos lados, son las que viven más sin que tengan nada que ver causa-efecto. No tiene nada que ver con causa-efecto, pero es una realidad. Y que antes habría gente que podía vivir lo que quieras, creo que Matusalén 900, ¿no? Pero en fin, fue uno. Esos años no eran años. No es como si lo fuera, pero sería uno, ¿eh? No era toda la civilización. O sea, tampoco cambiaría la estadística ni que hubiera 20 Matusalenes en Jericó, ni que hubiera 20 niños que se murieran. O sea, la estadística es más seria que todo esto, o da para más. Ha mejorado mucho. No tengo ninguna duda.
Pero bueno, hay que matizar. Atribuyámoslo a lo que hay que atribuirse. Bueno, claro, a la evolución, al avance humano que va junto, ¿eh? Porque igual claro, si fuéramos tan tiquismiquis desde hace 200 años, igual ni penicilina ni porque el solo hecho de que los médicos que atendían a los partos tuvieran que lavarse las manos y desinfectarse cambió completamente. Claro, con lo cual usaban jabón, que probablemente era una cosa horrible para el medio ambiente. Exactamente. Porque fíjate el jabón lo que podía hacer. El panorama cambió radicalmente, ¿no? Al final, para el progreso, al final, el progreso científico nunca se ha conseguido sin contaminar. Es que al final la revolución industrial fue contaminación. Yo siempre digo lo mismo. En África no se la deja avanzar y se la mantiene en la pobreza porque no les dejan tener su propia revolución industrial y no les dejan contaminar. Esa es la principal causa por la que África está así. Porque queremos unas economías verdes y las queremos también en ciertos países que son pobres y que no van a poder avanzar hasta que no tengan su propia revolución industrial. Eso es así. África va a ser siempre pobre. Yo incluso añadiría un matiz que también es muy de señora mayor, que debe ser mi caso. Es decir, a ver, se está planteando, y creo que la clave está en que si yo ensucio, tengo que limpiar. Yo creo que eso es una cosa clarísima. Yo ensucio y limpio. Lo que no se puede hacer es obligar a la gente que no ensucie, porque según qué suciedad es necesaria. O sea, yo no puedo producir casi nada si no tengo restos en la producción. No puedo fabricar casi nada si no hay restos. Lo que tengo que hacer es obligar a que el que produce los restos no haga como se ha hecho mucho tiempo, que es que le zurzan al de al lado, los restos van ahí y ya está. Eso es lo que hay que prohibir. O sea, que una fábrica abierta porquería a un río, eso hay que machacarlo. Porque ahora mismo hay posibilidades de no hacerlo, que tiene un coste, pues ya lo sabemos, pero lo que no puedes prohibir es que nadie fabrique nada porque hay unos restos que molestan, porque es lo que pretendemos. Sí, sí. Fíjate que se quieren cargar las vacas, ayer decían por el nitrógeno, antes también era por CO2, no sé por qué debe ser. O sea, cargarse vacas por esto, no, hombre, no, lo que tiene que hacer es, si realmente hacer una cosa tan mala, quítela, o sea, no coma la porquería que saca la vaca. Mira, muchos de los y sobre todo si es un problema global, trata de dar soluciones en función de las emisiones que hace cada uno, de los problemas que tiene cada uno, ¿no? Es que si no tiene ningún sentido. Vamos, sí, pero que si los chinos limpiaran la porquería que producen, aquí sufriríamos mucho menos. Y los americanos, multa, también. Y los indios, o hindúes. Bueno, muchos de los avances médicos, por no decir casi todos los avances médicos que ha habido a lo largo de las últimas décadas han sido gracias a la exploración espacial. Eso poca gente lo sabe, que han sido gracias a la exploración espacial. La exploración espacial nunca habría sido posible si los combustibles fósiles no se hubiera descubierto en determinado momento que sirven para mover vehículos, ¿no? Nunca jamás se habría llegado a la exploración espacial que lanzó cohetes al espacio, que luego ha permitido el descubrimiento de muchos y por cierto, que médicos. ensucian la atmósfera. ¿Cuántas cosas hay en la atmósfera que no habían estado nunca? Que son restos de cohetes, satélites y esto. Basura espacial. Me parece ¿Cuánta hay? Que me parece que hacer una... vamos a ver, hablar sobre el tema de cuánto queremos vivir más y no ser capaces de estar hablando al mismo tiempo, en paralelo, de para qué queremos vivir más, es al menos una consideración bastante estéril. Sí. Es decir, yo creo que estamos consiguiendo vivir más. También estamos consiguiendo que el final de la vida cada vez sea más dependiente, y que por tanto esa calidad de vida, esa autoconciencia de ser humano se pierda en una parte de la vida no desdeñable. Y yo creo que deberían enseñarnos a vivir más, pero también a que sepamos para qué estamos viviendo. ¿Cuál es nuestro fin? Me estás recordando una tontería una serie que vi el otro día, bueno, es una tontería, pero me pareció muy buena, que es un matrimonio del oeste americano que están en su rancho, todo esto, que viven felices, bajan a la ciudad, y eso debe ser principios del siglo XX, ¿no? Sí. Y entonces a la señora ya le empiezan a enseñar que hay electricidad, que en los pueblos no había, y que además de la electricidad hay lavadoras, y hay neveras y todo, y lo van explicando. Y entonces en un momento dado el señor dice, le intenta convencer de que lo que hay que hacer es electrificar su finca, poner ese tipo de cosas y tal, no sé qué, y dice, hombre, hasta ahora trabajamos para nosotros, pero si compramos todo eso tendremos que trabajar para ellos.